Hace un año Milei le ganaba a Massa en el balotaje, ¿no? ¿Cómo cambió el escenario? Es absolutamente diferente. ¿Cuál es la imagen, la postal que te queda de aquel día y estos 11 meses transcurridos? El otro día escuché un chiste que me pareció que me lo había olvidado, ¿no? Memoria selectiva que dicen, cuando solían decir que, o lo mencionaban a Milei diciendo que era Semana Santa porque no se sabía si caía en marzo o abril. Y estamos a un año, ¿no? Eso me parece que si tengo que hacer una imagen comparativa es esa. Mira Hace vos. exactamente un año, y no solo yo, sino cualquiera de los periodistas, analistas políticos, politólogos, el grueso decíamos que el principal problema que tenía el gobierno entrante en ese entonces de Javier Milei era la falta de mayorías en el Congreso, ¿no? Y que iba a tener una doble tentación, o la deriva autoritaria, o que iba a tener que bajar la cabeza. Mi balance al día de hoy es que no pasó ninguna de las dos cosas, aunque esos análisis no fueron del todo desacertados. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos? Un gobierno que está en claras minorías, que la diferencia con lo que esperábamos es que jugó con la relación con los gobernadores y sobre eso construyó su gobernabilidad, que los primeros meses de gobierno no parecían ir en ese sentido, pero a partir de una prueba con un gobierno, para mí tiene nombre y apellido, que es el gobierno de la provincia del Tucumán, les mostró un camino de negociación que no se basa en tener mayorías, sino se basa en que la oposición no tenga 2/3 y por lo tanto no pueda ir en contra de los decretos del gobierno. Es decir, es un gobierno que gobierna contra viento y marea, Sí. que gobierna con limitaciones, es decir, no pudiendo hacer toda la agenda que pretendería hacer, pero que así todo lo hace basado principalmente en el decreto y en algunas piezas legales que le dan legitimidad, pero que no cambian el fondo de sus políticas. El ejemplo es la ley Ómnibus, Sí. ¿no? Que es una ley que entró y que ocupó las primeras planas de todos los medios durante el primer semestre de gobierno Milei, y al final terminó absolutamente achurada. O sea, la ley, esto creo que lo hablaba con vos en algún encuentro anterior, Sí. en lugar de ser la ley ómnibus pasó a ser la ley combi, después sí. de la ley combi pasó a ser la ley taxi, después de la ley taxi pasó a ser la ley monopatín, ¿no? En términos de los contenidos. Pero sacó una ley, y sacó una ley importante, ¿no? Y lo mismo pasa con los decretos. Lo que creo que aprendió el gobierno Milei, y este es el primer balance del año, es que aprendió a manejar los tiempos y las relaciones dentro del sistema institucional. Y esto creo yo, y perdón que emita una opinión, creo que es una buena noticia, ¿no? Porque quiere decir, al final de cuentas, que el presidente, incluso para la oposición, está jugando dentro de las de la ley. Ajá. Que era, digamos, uno de los debates, ¿no? El primer camino es, bueno, va a una deriva autoritaria. Y la verdad es que no. Puede gustarnos, no gustarnos, pero al final de cuentas está siendo dentro del margen de la ley el grueso de las acciones de gobierno. Ahora, Esa independientemente, perdóname, Fernando, de algunos sí. datos económicos, ¿no? Porque está claro que la inflación, por ejemplo, está bajando. ¿Hay un relato, hay una narrativa del gobierno de Milei? Sí, y esa es la segunda imagen. La segunda imagen que tengo respecto a si tengo que hacer un balance de lo que pasó desde la elección de Milei hasta acá, es que Milei no alteró profundamente la narrativa que lo llevó al gobierno, pero en algo cambió. Milei asumió la presidencia diciendo que él no iba a negociar con la casta y sin embargo negoció con lo más profundo de la clase política, sindical y social general argentina. Un ejemplo de estas negociaciones fue lo que ocurrió con Aerolíneas Argentinas la semana pasada, Sí. sin ir más lejos, ¿no? Sí, sí. Entonces, en este bando creo que hay una alteración de la narrativa. No es lo mismo hablar del Milei candidato que hablar del Milei presidente, ¿no? Y la narrativa del Milei presidente, ¿hacia dónde va? Hacia un gobierno que pretende hacer ciertos cambios estructurales, pero que al mismo tiempo no hace cambios tan estructurales de fondo porque se encuentra con una pequeña limitación llamada ley. Le hace constitución, Claro. le hace instituciones, etcétera.
¿no? Entonces lo que dice es, estamos haciendo las modificaciones que podemos, pero siendo modificaciones que quedan para siempre. Y en esto le doy también un punto. Creo que está haciendo cambios que son bastante difíciles de revertir para el gobierno que venga después de este, sea Ajá. en 3 años o sea en 7, ¿no? A ver, son modificaciones estructurales que una vez que avanzan, a menos que se encuentre el país en una situación crítica absoluta, como fue, por ejemplo, el 2001, le cuesta mucho a un gobierno dar las vueltas. Me refiero a los cambios en el sistema de transporte, por ejemplo, ya que mencioné Aerolíneas Argentinas. Sí. No veo a un sindicato de aeronavegantes volviendo a ganar condiciones laborales previas a este acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la medida que pasa el tiempo se consolida un cambio. Otro ejemplo, la boleta única. Otro ejemplo de cosas que son difícilmente reversibles, el cambio en las operaciones de tarjetas de crédito. ¿Son cosas menores? Sí, son cosas menores, pero son cosas que impactan en el día a día. Y eso me lleva a una tercera imagen, A ver, ¿cuál que es? es que el gobierno prometió transformaciones profundas, ejemplo, dolarización, y en realidad terminó este año concentrado en un solo aspecto de toda la narrativa de campaña. Uno solo. Y esto, acá cito textualmente al presidente Milei, cuando dice, nuestra prioridad es bajar la inflación. Sí, claro. Y es lo único que hizo, y al mismo tiempo también es lo único que hizo en términos macro de sus grandes narrativas, por poner ejemplo la dolarización, entre otros, pero ese aspecto de la narrativa, considerando las problemáticas que demandaba la sociedad, era una narrativa muy potente y que creo yo permite al día de hoy sostener altos niveles de aprobación. Ajá. A ver, y acá hay que matizar un poquito. ¿Por qué? Porque Milei está llegando a su primer año de gobierno con el respaldo de aproximadamente, un poquito menos en realidad, 1 de cada 2 argentinos. Esto para algunos es una gran noticia y para otros, me incluyo dentro de estos otros, nos implica que no logró cautivar el electorado que no lo votó. Es decir, yo me juego la cabeza, esto es difícil, ¿no? Porque estoy teniendo una bola de cristal, pero me juego la cabeza que si hubiera elecciones mañana, el resultado electoral se repetiría tal cual o incluso Milei sacaría un poquito menos de votos de los que sacó hace un año. Uh-huh. Es decir, la grieta sigue en pie. Milei, que prometía romper la grieta, claro, por tirarle a ambos bandos por igual, en realidad terminó encarnando a uno de los dos sectores dentro de la grieta, le terminó dando una nueva narrativa distinta, con un resultado muy concreto para mostrar, cosa que, por ejemplo, a Macri le costó bastante lograr en sus 4 años de gobierno, pero sigue encarnando la misma lógica, ¿no? O sea, seguimos estando en la lógica binaria. Lo que lo matiza un poco es el despiole, por ser políticamente correcto, que es el peronismo en este momento, claro, ¿no? Sí, hoy por hoy, el peronismo y la oposición en general, ¿no? Es que hoy por hoy el grueso de la oposición es el peronismo. Claro. La oposición no peronista queda absolutamente diluida en este conflicto que venimos a llamar grieta, ¿no? Milei se comió todo el arco no peronista, al menos por ahora, y del lado de enfrente queda el peronismo y quedan sectores de izquierda que también perdieron líderes. El problema central que tiene la oposición es que carece de liderazgos reconocidos que puedan tener alcance nacional y que se puedan mostrar como una alternativa a Milei. ¿Milei se comió a Macri? Ni. Creo que no se lo a ver, creo que lo está masticando. Por ser poco feliz. Creo que está en ese proceso, todavía no se lo comió. Como diría en un dibujito animado, todavía sirve, pero sí veo, más que hablar de Macri, sí me parece que la Libertad Avanza diluyó bastante el rol del PRO en el esquema del sistema de partidos políticos. Claro. ¿No? Y también esto trae arrastrado a todo lo que sigue detrás, ¿no? Porque dentro de escoró Juntos por el Cambio a la derecha, ¿sí? Y lo que no sigue esa narrativa se cae de lo que era Juntos por el Cambio. Ese Juntos por el Cambio del 2019 hoy es un La Libertad Avanza ampliado
que es para mí la principal incógnita de cara a las elecciones del año que viene. Claro. Es decir, ¿cuánto va a retener la oferta de La Libertad Avanza y o quien sea que vaya en alianza del electorado del lado del arco no peronista de la grieta? Sí. ¿Va a poder retener el 50%? Yo a claras creo que no. Creo que las elecciones legislativas van a tener un mejor resultado que el que esperaba hace un año para La Libertad Avanza, pero no tengo que ser adivino ni futurólogo para darme cuenta que por las características de un proceso electoral, de elecciones intermedias, aunque gane el oficialismo, que al día de hoy yo sigo creyendo que es el escenario más probable, no va a ganar con la intensidad que necesita para poder imponer su agenda. Está. Te hago la última y agradeciéndote sí. como siempre, Fernando, que nos atiendas. Me gustaría conocer tu opinión sobre este ejercicio de la crueldad que hace Milei contra todo aquel que considera su enemigo. Creo que, a ver, primero creo que no lo podemos pensar solo en términos argentinos, ¿sí? Están cambiando todos los procesos informativos y los procesos de relación de los líderes con la ciudadanía. Y esto pasa por izquierda, por derecha, el republicanismo o populismo, da lo mismo, ¿sí? Hay una discusión muy fuerte en términos identitarios, sociales, de identificación con la dirigencia política. Vos recién me decías en España. Y en España es muy difícil que un votante del PSOE se cambie a votar al PP. Ajá. Es muy difícil en Argentina que un votante que no votó a Milei pase a votar a Milei a la luz del resultado, por ejemplo, en términos de la baja de inflación. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tiene? Toda opción disonante de estar a favor o en contra se convierte en un peligro o en una amenaza directa para Milei. Y lo que vemos es una reacción casi, te diría, natural, ¿no? Uh-huh. Y no me refiero a Milei, natural del ser humano. Sí. Si es algo que me trae un problema, salgo a confrontarlo. Ajá. Entonces, acá es donde me parece que también todos, y no digo desde los medios, desde la academia, desde el mundo de la consultoría, sino la ciudadanía en general, tendría que empezar a ponerse en ese ejercicio de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y creo que es algo que así como a los ciudadanos nos cuesta, también le cuesta a Milei. Al final de cuentas, creo que por más triste que sea, y uso tus palabras, este ejercicio de crueldad, creo que es uno de los atributos que lo emparenta con la ciudadanía. Creo que es uno de sus puntos fuertes. Huelga decir que me fastidia, por ser políticamente correcto bastante, que así sea. Pero si nos miramos retrospectivamente para atrás, cambian las formas, pero no el contenido. Porque, al menos desde que yo tengo memoria, ese fenómeno en la presidencia Duhalde no se veía, era una situación crítica. Pero ya desde la presidencia de la Rúa que se ve este fenómeno, en la presidencia de la Rúa, en la presidencia de Néstor Kirchner, ni que hablar en la presidencia de Cristina, ni que hablar en la presidencia de Macri. El discurso, y bueno, en la de Alberto ya pasó, hablar de la existencia de medios amigos, que es algo de lo cual este gobierno carece, no tiene. No. ¿Sí? Sacando algún cara. No, tiene redes amigas. Sí, exactamente. Entonces, el segundo punto es que, a diferencia de otros gobiernos, este gobierno puede identificar al periodismo como enemigo. Sí. Porque dice algo que no le gusta. En cambio, en otros momentos de nuestra historia, eso no ocurría porque había canales amigos y canales enemigos. Sí. Diarios amigos, diarios enemigos, radios amigas, radios enemigas. Pero ahora es todo el ecosistema tradicional. Sí, te entiendo. No, a ver, veo un cambio en las formas, pero no en el fondo de la cuestión. Me parece que es una obsesión tristemente presente en la mayoría de nuestras presidencias históricas. O sea, apelando a tu poder de síntesis, y te dejo una oración en puntos suspensivos, Milei es... el presidente. Con lo bueno, querías poder de síntesis, lo tenés. Milei es una persona que puede gustarnos o no, está aprendiendo el juego, es un tipo que es el primer presidente que tenemos en nuestra historia que viene de afuera del sistema, y eso es una contradicción lógica.
un presidente es la cabeza del sistema. Entonces, lo que yo sigo creyendo, y ahí no me corro un centímetro de lo que dije hace exactamente un año, es que si no sigue incorporando las reglas del sistema, el sistema le va a jugar una mala pasada. Y de a poco está jugando las reglas del sistema. Después quedará en los libros de historia cuán bien o cuán mal lo hizo, y quedará en el electorado en las próximas elecciones, el año que viene, y en 3 años refrendar o no, en un ejercicio de rendición de cuentas permanente que tenemos su gestión.